Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Mesa de Testigo. Con el triunfo que consiguieron los libertarios en las elecciones del 26 de octubre, Javier y Karina Milei ensayan su propio Vamos por Todo. Igual que en el 2023, la victoria electoral pone a Milei ante la posibilidad de construir una mayoría política para encarar las reformas que pretende en la segunda parte de su mandato, sobre todo la reforma laboral y la reforma impositiva. Depende de él poder aprovechar esta segunda oportunidad que le dio la sociedad argentina, que por ahora convalida el esfuerzo, el sacrificio que se viene haciendo, solo en términos económicos, y una sociedad que no parece estar preparada todavía para metabolizar una nueva frustración después de muchos años de gobiernos que no pudieron cumplir con sus objetivos. Rápido, de reflejos, Milei recibió la semana pasada a los gobernadores en un clima mucho más favorable al que se imaginaba poco tiempo atrás, antes de las elecciones, con mucho más tiempo, un recurso escaso, muy valioso en política, que le hizo estar menos urgido a la hora de tomar decisiones, con un veranito financiero y con mucha euforia en los mercados, con cierta estabilidad del dólar, que eran unos grandes temores en la previa de las elecciones. El dólar, que es un gran termómetro de la gobernabilidad en Argentina, y obviamente con el tercio propio asegurado en la Cámara de Diputados, que le va a permitir poder sostener los vetos y bloquear la posibilidad de un juicio político, obviamente siempre y cuando sostenga este espacio, este tercio, y no se le desgrane en el camino. En ese marco, Milei puso la mesa para los gobernadores, a los que excluyó específicamente, explícitamente, a los gobernadores alineados con el kirchnerismo, con el peronismo, por lo menos en su versión más crítica, más dura con respecto al gobierno de Milei. Por supuesto, los gobernadores invitados fueron porque acuerdan con el trazo grueso, por lo menos, de las reformas pro mercado que pretende implementar Milei. No hay margen tampoco para rechazar la invitación de un presidente revalidado en las urnas, sobre todo con el que comparten electorado los gobernadores y La Libertad Avanza. Los gobernadores dicen que no van a firmar a libro cerrado. Tienen, es cierto, buena parte de los votos que necesita Milei en el Congreso, que más allá de haber conseguido el tercio, no tiene todavía el quórum y las mayorías para poder avanzar con las reformas. Los gobernadores tienen una larga serie de reclamos que tienen que ver con incumplimientos del gobierno de Milei con respecto a las provincias, sobre todo lo que tiene que ver con obra pública, con los fondos para las cajas jubilatorias, y quieren ver para creer si efectivamente hay un nuevo Milei dialoguista que articule consensos con los que hace poco le decía ratas, degenerados fiscales. Está claro que la discusión del presupuesto 2026 va a ser la prueba de la vocación aperturista del gobierno. Para los gobernadores es clave que en este cambio de etapa del gobierno de Milei vengan nuevos interlocutores, que esta vez sí estén empoderados. En esta reconfiguración aparece la salida de Guillermo Franco, que era una especie de canciller ante el mundo de la política, que los distintos interlocutores lo valoraban como una persona muy respetuosa, un caballero, pero que no tenía capacidad de decisión. Lo que prometía en algún momento del proceso de toma de decisiones se trababa y no podía cumplir. Eso fue erosionando la figura de Francos en todos estos meses, y aparece la figura del vocero Manuel Adorni como reemplazante de Francos en la jefatura de gabinete. Ahora, todos estos cambios que se vieron en los últimos días son importantes porque muestran de alguna manera cómo se va rearmando, cuáles son los equilibrios de poder hacia el interior del esquema libertario. Claramente Karina salió muy empoderada de las elecciones. Con ella el clan Menem, Martín Menem, Lule Menem. Ahora, Karina fue la arquitecta de la estrategia electoral, una estrategia electoral que le hizo a La Libertad Avanza perder todas las elecciones provinciales, salvo en el caso de la ciudad de Buenos Aires, pero sí se redimió con el triunfo en las elecciones del 26 de octubre. Karina lo puso a Adorni, que es una persona de su máxima confianza. Está claro que no tiene experiencia en gestión. El jefe de gabinete constitucionalmente es el encargado de la administración pública nacional, y Adorni va a ser una especie de supervocero y una especie de auditor, comisario político de Karina sobre el resto de los funcionarios del gabinete. El ingreso de Diego Santilli como ministro del Interior
marca o acelera lo que es la cooptación del PRO por parte de La Libertad Avanza. También es una suerte de mojada de oreja a Macri, que había pedido que ingresen profesionales al gobierno, que se había mostrado decepcionado por el ingreso de Adorni. Bueno, Milei de alguna manera le dice, ok, te sumo un profesional al gobierno, pero Santilli es mío, no es que lo pusiste vos. Ahora, Santilli está claro que es un profesional de la política, una persona con origen peronista, que pasó después por el PRO, que ahora es mucho más violeta que amarillo. Va a ser importante Santilli en el armado de acuerdos con los gobernadores, con los legisladores. Decíamos, Milei necesita votos en el Congreso para poder encarar reformas y obviamente Santilli va a necesitar para hacer política recursos, disponer de ATN, disponer de obra pública para poder construir esos acuerdos, porque si no, de alguna manera va a terminar siendo una especie de Guillermo Francos en versión colorada. Y también está el caso de Santiago Caputo, que por un lado gana en el sentido de que no tiene que asumir responsabilidades formales en el gobierno, no tiene que firmar, sigue como asesor y conserva su influencia sobre áreas muy sensibles del gobierno, como la ARCA, como la CIDE, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia. Ahora, Milei también parece haberle puesto una suerte de freno, no haberle dado esa suerte de megaministerio político que pedía, también, de alguna manera también controlando la influencia de Caputo dentro del gabinete y que no crezca demasiado en esa suerte de paritaria permanente que tienen entre Karina y Santiago Caputo. Ahora, está claro que en este contexto Milei entra a una segunda parte del gobierno que de alguna manera recuerda, tiene cierto aire de familia con lo que fue el Macri de 2017, un gobierno no peronista que obtiene un gran triunfo en las elecciones de medio término, que pretende avanzar con una serie de reformas. En ese momento Macri hablaba del reformismo permanente, con muchas de las reformas que se parecen bastante a las que pretende impulsar Milei hoy. Ahora, ese Macri la chocó, tuvo una victoria pírrica a fines del 2017 con la actualización, el cambio en la fórmula de jubilaciones, lo que se llama, en esa gran protesta de la que se habla después de las famosas 14 toneladas de piedras. 3-4 meses después se cortó el crédito internacional, tuvo que ir a pedir el salvavidas al Fondo Monetario Internacional, llegó con lo justo a las elecciones del año siguiente y terminó perdiendo en primera vuelta con Alberto Fernández, con el Frente de Todos. Ahora, Milei tuvo que ir antes al fondo, tuvo que ir antes a Trump, antes de lo que hizo Macri. Parece tener una economía más estable. En el 2017 fue el único año económico bueno del macrismo. Sí tiene una ventaja, Milei, varias, que es mucho más audaz de que ese Macri que estaba atrapado en ese gradualismo que le aconsejaban Durán Barba y Marcos Peña. Parece tener mayor crédito social a la hora de encarar reformas y está claro que el peso de Estados Unidos a tener a Trump como gran garante del programa económico y de la presidencia de Milei es un factor clave diferente a lo que era el 2017 y también parece haber un peronismo más golpeado que en ese momento, por lo menos con muchas más dificultades a la hora de vender un futuro de lo que era en el 2017 cuando estaba mucho más presente la idea del retorno a la década ganada, a los buenos tiempos del 2003-2015. Ahora, sin opositores de pie, por lo menos de figuras a nivel nacional, aparecen algunas figuras sí a nivel provincial. El principal adversario de Milei es el propio Milei. Tenemos esta noche un gran programa de Mesa de Testigo con Joaquín Blanco, diputado provincial, jefe del bloque de diputados provinciales del Partido Socialista, también secretario general del socialismo en Santa Fe, con Marcelo Lewandowski, senador nacional de Unión por la Patria, y también con Martín Lucero, secretario general de SADOP Rosario. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya arrancamos con Mesa de Testigo.